Les saludo en el nombre glorioso de Jesucristo. Un gran privilegio en esta tarde que pueda compartir con ustedes una porción de las Escrituras. Espero que sea de bendición y que sea de reflexión en nuestras vidas y que podamos estar más cerca de Dios, un paso más de fe hacia adelante, porque cada día, hermanos, estamos más cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día que pasa, estamos más cerca, cada día estamos más cerca y tenemos que hacer la paz con Dios y abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo nos gobierne y nos dirija. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero leer la Escritura y luego me voy a dejar llevar por el Espíritu Santo. Toda persona que me quiera seguirme, hermanos, yo quiero hablar un poco acerca del tabernáculo y tocaré unos puntos los más sobresalientes. Espero que sean de bendición para usted y para mí. Los puntos más sobresalientes quiero compartir con ustedes. El tabernáculo de reunión. Y así dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, comenzando por el verso 5. Y luego tomaremos el Apocalipsis, versículo 21 y verso 3. Así dice la palabra incambiable de Dios en los Hebreos, capítulo 8, comenzando por el verso 5. Y así dice la palabra incambiable de Dios. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bendito sea el nombre del Señor. Lo voy a repetir, hermanos. Así dice en el libro de los Hebreos, capítulo 8 y verso 5, así dice la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y en el libro de Apocalipsis, versículo 21 y verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Gloria sea el Señor. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesucristo, me presento delante de ti. Polvo y ceniza de la tierra soy. Padre, no tengo esa capacidad para predicar en un púlpito y mucho menos por medio de este sistema. Pero mis ojos están puestos en ti, Cordero del Calvario. Te ruego que en esta tarde me uses como instrumento en tus manos, dando el sonido adecuado. Padre, tocando la bocina, que tu palabra llegue a los corazones, que podamos tener una visión más amplia, que podamos estar más cerca de lo que estamos. Te ruego y te suplico que tú nos hables, nos aconsejes, que llenes nuestras vidas de tu Espíritu Santo, que llenes nuestro corazón de amor. En ti espero, en ti confío, Padre, que tú esta tarde me vas a usar y conforme tu voluntad, así quiero hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero comenzando diciendo, hermanos míos, que el Señor vino aquí a la tierra con un propósito, y cuando Él vino a perdonar los pecados. Él no vino a condenar al pecador, sino al pecado. Él vino a salvar a aquella persona que se puede arrepentir de sus pecados. Porque si una persona se arrepiente, Dios lo perdona. Y Él vino con un propósito, hermanos, a perdonar los pecados. Sin importar los pecados que sean pequeños o sean grandes. Él viene a perdonar los pecados. Todavía Él es el sacrificio para perdonar los pecados. En alguna ocasión yo decía, hermanos, que si hubiera, por ejemplo, un banco, porque la mayoría de las personas, casi la mayoría estamos deudados con los bancos. Uno quizás debe una hipoteca, quizás está pagando un coche, está pagando quizás algún préstamo, quizás esté hipotecado por algún motivo. Y él está pagándolo
a platos cuando le viene la letra, él no tiene que pagar. Pero si hubiera un banco diciendo yo perdono todas las deudas que se deben, yo pienso y creo que habría una fila tan grande que se quedarían día y noche la gente esperando cuando le tocara el turno para entrar en ese banco para que su deuda le fuera perdonada. Hay, hermanos, uno, y este es Jesucristo, que Él dice, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, hay un tabernáculo, hermanos, como nos dice. Este tabernáculo que fue hecho por Moisés, pero este tabernáculo le dijo Dios a Moisés, hazlo de la forma que te ha sido mostrado en el monte, en el cielo. Él estuvo en el monte, le fue mostrado en el cielo, y de la forma que Dios le mostró, así él tenía que hacerlo. De modo, de otras palabras, que lo que él construyó, eligió aquí en la tierra, era una sombra de lo que tenía que venir. Era una sombra de lo verdadero. Y aquí todos los utensilios de este tabernáculo está mostrando, está tipificando al Cristo de gloria. Primero se componía en 3 partes. Estaba el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el patio, hermanos, había 2 utensilios, que estaban todos los utensilios que estaban en este tabernáculo de reunión, estaban representando a Jesucristo. Dice la Biblia, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y esta era una sombra de lo que tenía que venir. En el patio, hermanos, había un altar. Altar significa lugar de muerte. Y el altar del sacrificio era de bronce. La palabra bronce significa juicio. Este es el metal más duro que hay. El bronce, la Biblia, significa juicio. Y este altar significa lugar de muerte. También en el patio había una fuente. Una fuente que estaba hecha de los espejos de las mujeres. Y allí era también de bronce esos espejos. Y allí ponían agua. Y allí uno cuando iba a la base, así mismo se veía su rostro en aquella fuente que estaba hecha de los espejos de las mujeres, pues era también de bronce. Parémonos un poco aquí en el patio. Digo que solamente voy a tocar un poco por encima, hermanos, porque si no sería muy largo si podíamos tocar todo esto, porque teníamos que hablar de toda la Biblia. Solamente vamos a tocar la superficie de este pasaje, de este diseño del tabernáculo. Este patio, hermanos, allí estaba un lugar de altar de muerte y la fuente para la base que estaba hecha de los espejos de las mujeres, pues era de bronce. Allí el israelita, que él comprendía que iba desobedecido a las leyes de Dios, aunque la gente no lo viera, pero en su corazón y su conciencia sabía que iba hecho mal, sabía que él no iba obedecido al mandato de Dios. Entonces este israelita, este personaje, él sabía que no iba hecho correctamente, que iba fallado, que iba infringido lo que Dios le iba dicho que hiciera. Entonces él encogía un animal, él encogía un cordero, y él tenía que cogerlo, no tenía que tener ningún defecto. Lo llevaba a ese altar de bronce,
¿Por qué era bronce? Porque era juicio, y los juicios tenían que caer sobre el pecado. Caía este cordero y allí salía el sacerdote con unas ropas delicadas. Él ponía este cordero en este altar, lugar de muerte, bronce, lugar de juicio. Y este animal lo degollaban y moría. ¿Pero por qué moría? Moría por el pecado que este individuo iba hecho. Y cuando este animal moría, hermanos, solamente esta sangre que se sacrificaban en ese altar de machos cabríos y toros, y también todo animal era crucificado allí, degollado, y eran ofrecidos a Jehová. Pero aquella sangre no limpiaba el pecado, solamente lo estaba cubriendo, porque solamente era una sombra cuando tenía que venir lo verdadero. Porque se iba, hermanos, y todavía su conciencia aún estaba en el pecado. Cuando este individuo hacía esto, se tenía que acercar a la fuente. Cuando se acercaba a la fuente para lavarse, él mismo se veía su rostro como era. El primer paso que hay está en el patio. En el patio significa justificación. Uno ya está justificado cuando uno se acerca, hermanos, y se entrega a Dios, confiesa sus pecados, y hay alguien, hermanos, que murió por ti, y este es Jesucristo. Allí estaba el juicio, los juicios de Dios cayeron sobre el Calvario, los juicios de Dios cayeron sobre Jesucristo, y por sus llagas todos fuimos curados. En ese monte del Calvario, ese altar, los juicios de Dios cayeron sobre Jesucristo. Luego pasaban a esta fuente. La fuente era de bronce, y allí uno, cuando se iba a lavar, repito, él se veía su propio rostro tal y como era. ¿Sabe usted lo que más nos está reflejando? Cuando uno se ha arrepentido de sus pecados, porque la sangre de aquellos animales no limpiaban el pecado, solamente lo cubrían. Solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Cuando se acercaban a esta fuente de bronce, también está representando juicio. Cuando se estaban lavando se veían sus propios rostros. Y yo me pregunto, hermanos, yo me pregunto, ¿cuántas personas, después que hemos aceptado a Jesucristo y el precio del pecado, Él lo pagó en el Calvario, y cogemos la palabra y la estamos oyendo o la estamos leyendo? Ese es el espejo, realmente el espejo es la Biblia, es la palabra donde toda persona nos estamos mirando y allí nos estamos reflejando tal y como somos. El espejo no quiere reflejar a otra persona. El espejo es un reflejo. Cuando uno se mira en el espejo, él se mira y se considera como es. Él se mira los fallos que tiene en su cara. Si tiene pelo blanco, entonces, hermanos, tienen que coger un tinte para saber que el pelo, las canas se las quieren tapar. Pero ellos o esta persona sabe que realmente su pelo es canoso. Hay una cosa que no podemos ocultar, que no podemos tapar, y ese es delante de Dios. Es el espejo donde nosotros nos estamos reflejando. Nada podemos ocultar. Allí hay una fuente donde la persona se está mirando, y cuando uno se encuentra sus fallos y sus errores, ahí está el agua, que es el agua, la palabra cambiable de Dios. Dice el Señor: vosotros estéis limpios por la palabra que yo os he hablado. Gloria sea el Señor. El primer paso, hermanos, que hemos pegado
Y ha sido aquí en el patio, donde ha habido dos pasos. Primeramente, arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, el pecado requería muerte y algo tenía que morir por el pecado. Y Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 29, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nació como un cordero, nació en un pesebre como nacen los corderos, hermanos, y fue llevado al matadero y su boca no abrió. Como cordero manso fue allí al matadero. No abrió su boca, porque al hacer el perjuicio fue quitado. Este era el cordero, hermanos, de Dios. Y es la palabra donde una persona se está mirando sus faltas, sus fallos, sus defectos. Y la palabra es para que uno se pueda limpiarse. Mientras no está una persona limpio, cuando una persona se ha limpiado, cuando uno se da cuenta los hábitos que tiene, no puede entrar al lugar santo, porque se componía en 3 departamentos. Estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo había un velo, y en el lugar santísimo había otro velo con la puerta más pequeña. Y tenían que entrar al lugar santo, porque no se puede quedar uno en el patio. No solamente puede vivir por justificación. Son 3 pasos que hay que pegar. Aquí, hermanos, mientras uno se estaba mirando, uno se ve sus hábitos que tiene, sus condiciones. Y cuando la palabra de Dios la ha limpiado, entonces es el siguiente paso que uno tiene que pegar. ¿Y dónde entra? El lugar santo. El lugar santo solamente era para los sacerdotes, para las personas convertidas, las personas limpias. Él puede estar en el lugar santo. El patio son para todos, pero el lugar santo, hermanos, dice: son santos como yo soy santo. Gloria sea el Señor, porque en Cristo somos justificados. El lugar santo allí había, ya no era bronce, hermanos, allí era oro. El oro significa la deidad de Dios. Y ahí estaban bajo una deidad. Estaba el candelero de oro con 7 brazos representando, ¿verdad?, las 7 edades de la iglesia. En cada tiempo, en cada edad, escribe el ángel a la iglesia de Efeso. Allí había una lámpara encendida. Así exclusivamente en todas las edades. En esta edad creo que estamos viviendo es la edad de la Odisea. También hay una luz que está alumbrando, como dice, y a la caída de la tarde, dice el profeta, habrá luz. ¿Qué es la luz, hermanos? La luz es una revelación. La luz es una revelación, pero este candelero de oro tenía que ser encendido día y noche. No se tenía que apagar ni a la tarde ni a la noche. Siempre tenía que estar encendido con aceite pura de oliva. Porque dijo Dios, hágase la luz. Y vio que la luz, Dios, era buena. Gloria sea el Señor. Gloria sea Dios. Allí el primer, ¿verdad?, que se veía, entraban y no había nunca oscuridad. Siempre estaban en luz. Porque había esta lámpara representando las 7 edades de la iglesia. Hermanos, a la mano derecha estaba la mesa del pan de la proposición. Cuando entramos en el lugar santo, allí hay pan suficiente, hermanos, porque dijo el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Allí en el lugar santo nunca le faltará el alimento para su alma, porque Dios proveerá. Dios siempre hace cosas nuevas para usted y para mí. Gloria sea el Señor. Y aún dice más el Señor, porque no ha habido nadie de él u de su generación que han bendigado. Siempre Dios dará el pan a su momento y a su hora. Uno dijo el Señor, no os preocupéis lo que vais a comer y lo que vais a beber, porque vuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pidáis.
Luego, hermanos, en la puerta del lugar santísimo, en la puerta para entrar al lugar santísimo, había un altar para quemar incienso. Allí donde el cristiano se pone de rodillas, porque hemos entrado ya en la justificación, ya ahora estamos dentro de la santificación. Estamos justificados porque creemos, nos hemos arrepentido, nos hemos lavado por la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, hemos dejado las cosas, hábitos malas, criticaciones, murmuraciones, fumar, beber, le hemos dejado. Y ahora estamos en el lugar santo. Y ahora hay un lugar donde tenemos que quemar nuestra oración. Aquí está en la puerta del lugar santísimo con un velo. Dios estaba velado. Por eso digo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Allí, hermanos, hay un lugar donde incienso, ese quematorio de incienso, es el mismo Jesucristo que dice: nadie llega al Padre si no es por mí, porque en el nombre de Jesucristo todo tenemos que hacer, sea de palabra, de hecho, pensamiento, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo la capa del cielo que podamos ser salvos, sino bajo el nombre soberano de Jesucristo. Gloria sea el Señor. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Este es el altar, hermanos. Este es el quematorio de incienso. Son las oraciones que tienen que llegar al lugar santo. Cuando uno ha hecho todas estas cosas, entonces entramos en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Pues hemos dicho, hermanos, que es justificación, santificación, y ahora entramos en el lugar santísimo. ¿Qué es eso? Ese es el Espíritu Santo que tiene que morar dentro de nosotros. Había una alabanza muy antigua, si ustedes se acordarán, que decían: Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía, soy nueva criatura, no tengo ataduras. ¿Sabe qué quiere decir una nueva criatura? Una nueva criatura significa una nueva creación. Gloria sea el Señor, gloria sea Dios. Ya no somos de este mundo, Dios nos ha hecho nuevas criaturas cuando estamos justificación, santificación y llenos del Espíritu Santo. Allí en el lugar santo estaba un incensario de oro, que son las oraciones, ¿verdad?, para quemar incienso. Estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza, en la cubierta había 2 querubines, con las alas extendidas, eran de oro, hermanos. Dentro de aquella arca de la alianza, un arca significa algo para conservar, algo para guardar. Eso significa la palabra arca. Y allí, en esa arca, estaban las tablas de la ley. También estaba una urnia que contenía el maná. Y también estaba la vara de Aarón, que la metieron seca. Hermanos, esa vara estaba seca. Y cuando le metieron esa vara, empezó a florecer. Floreció y echó almendras. Gloria sea el Señor, gloria sea Dios. Esta es el arca, hermanos. Esta es el arca. Cuando uno entra en esta arca, cuando uno entra en esta arca, entra bajo el Espíritu Santo. Entra bajo el Espíritu Santo. Allí estamos conservados. Allí estamos protegidos. Porque podemos decir: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gloria sea su nombre. Gloria sea el Señor. ¿Y qué ocurre, hermanos? Que dentro de esa arca
Ahí siempre está el maná fresco para usted. El maná está guardado para usted en una urna. Allí están las tablas de la ley. Y dice, yo las escribiré en la tabla de tu corazón. Nadie tendrá que decirte nada, porque el Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad. Bendito sea su nombre. ¿Y qué pasa con esa vara, hermanos? Cuando uno entra seco, entra sin nada. Pero dentro de esa arca de oro empieza a producir frutos, porque el Espíritu Santo es lo que produce el fruto. No digamos de los dones, sino de los frutos, porque un don no es un fruto. Y yo quiero decir cómo esta vara empezó a reverdecer, empezó a florecer, y floreció y echó almendras. De otras palabras, dio fruto. Y la Biblia me enseña que dice que por su fruto el árbol se conoce. Cuando uno está dentro de ahí, el Espíritu Santo dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto cuando uno entra dentro de esta arca, dentro del arca de la alianza, dentro de ese lugar santísimo, empieza a producir los frutos. Gloria sea el Señor, gloria sea Dios. Era una sombra, hermanos, de lo que tenía que venir. Es una sombra, hermanos, de lo que tenía que venir. Dentro de la cubierta, en la cubierta había dos ángeles. Dice, porque los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que le temen. Siempre estamos protegidos cuando tenemos el Espíritu Santo. Ya tenemos santificación, justificación y llenos del Espíritu Santo. Nos dice en el libro de San Juan, la primera carta epístola de San Juan, 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Agua, la limpieza; sangre y vida. Gloria sea el Señor. Tres, esos tres es uno. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesucristo, te di gracias por estas palabras entrelazadas